¿Qué tal? Buenas noches, Maxi. Sí, estuve en la Fundación Libertad y como decís vos, no fui aludido. Bueno. Claro, sí, es cierto, lo habíamos visto anoche entrar ahí a la Fundación Libertad. Bueno, ¿cómo está viendo? ¿Qué está pasando con la política económica y básicamente en estos dos puntos, ¿no? Por un lado, el ajuste fiscal y por otro lado, las reservas que se acumularon hasta ahora en el Banco Central. Maxi, Argentina ha ganado en la población y en particular el presidente Milei hoy lleva adelante la bandera de un valor muy importante para los argentinos, que es el ordenamiento de las cuentas públicas. Es decir, todo lo que sabemos nosotros en nuestra vida personal, que no se puede gastar más de lo que ingresa en una familia, pero que lamentablemente la política no lo ha entendido y tuvo que ser alguien que vino desde afuera de la política quien ha venido a poner equilibrio en las cuentas públicas. Y si bien es cierto que el análisis que vos mencionás, ha habido parte de recortes, parte de licuadora, yo destaco la convicción que tiene este presidente por alcanzar el equilibrio presupuestario bajo cualquier circunstancia. Es decir, que pone el equilibrio presupuestario como un valor por encima de cualquier circunstancia y esto me hace no dudar que hacia adelante, bueno, tenemos por delante también una votación de un paquete fiscal, pero hacia adelante en cualquier circunstancia se ha hecho carne en los argentinos que no se puede gastar más de lo que ingresa, que la política tiene que hacerse a un lado, que los gastomaníacos que endeudaron al Banco Central, que manotearon al Banco Central, que endeudaron al país, ya no tienen más lugar hacia adelante. Ahora es cierto que esto es una condición necesaria. Argentina está para más, a mi entender, y entonces lo que tenemos que mirar por delante es una agenda que sea productiva, que sea federal, es decir, que le brinde más posibilidades de ejecución a las provincias, con más recursos a las provincias, y que además haga eje en la innovación productiva, en aquellos sectores donde Argentina se destaca, en la biotecnología, en la genética animal, en agregarle inteligencia, en agregarle valor, en agregarle diferenciación de producto. Ahí está la agenda que viene, a mi juicio. Desde el equilibrio fiscal, trabajar en una política integral de desarrollo. Milei lo que plantea es, miren, yo estoy saneando el Banco Central. Es decir, no había dólares en el Banco Central, había 11.000 millones de dólares de reservas negativas, es decir, era todo prestado lo que tenía el Banco Central y había muchos pesos en la calle, muchos pesos en el sistema financiero. Yo quiero dar vuelta a esa ecuación, ¿no? Voy a emitir más pesos del Banco Central para financiar el Tesoro y estamos acumulando dólares en el Banco Central. Y ayer dejó bien claro, yo lo que vengo es a ordenar la macro, después no me meto en la cuestión sectorial o cómo se organiza la actividad productiva. ¿Usted cree que hoy esta política está encaminada para bajar la inflación y en el corto plazo lograr una recuperación económica? Está encaminada a bajar la tasa de inflación. De hecho, los números que manejamos con nuestro equipo en Fundación Capital marcan una desaceleración de la tasa de inflación, pero está claro que tenemos que poner a la economía en movimiento y para que ocurra esto, para que tengamos una fuerte recuperación de nuestra economía, necesitamos que crezca el consumo, que crezca la inversión y que crezcan las exportaciones. Y esto no ocurre espontáneamente. Cuando miramos incluso los países que hoy se destacan, por ejemplo Israel, vemos que los países que, como Israel, han crecido en base a innovar, en base a dar incentivos. Y en este sentido es muy importante entonces que se amplíe la base de tributación, que se logre un equilibrio fiscal, aniquilando la informalidad que hoy tiene la Argentina. Mientras tengamos un 50% de nuestra economía y de nuestros trabajadores que están en la informalidad, va a ser muy difícil que podamos tener una economía sustentable, que podamos dar incentivos, que podamos tener una política exterior que busque nuevos mercados,
que busque insertarse en nuevas cadenas productivas que se dan en el mundo, que apueste a la innovación. Y esto, bueno, como vemos en los países del mundo, los que estamos haciendo referencia, no ocurre espontáneamente, sino con una política que le dé más capacidad y más autonomía a las provincias. A mi juicio, por ejemplo, deberíamos trabajar en ir eliminando las asignaciones específicas que tienen varios impuestos para financiar al ANSES. Le voy a dar un ejemplo, Maxi. Usted sabe que el impuesto al valor agregado, el 11%, se dedica a financiar el ANSES. Bueno, en lugar de ser coparticipable para las provincias, estos son los ejemplos que tenemos que trabajar para generar un proceso de crecimiento que sea realmente sostenido. Hay distintos economistas, y me parece que Milei aludía a ellos, desde Broda, López Murphy, el propio Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez, que están diciendo que está quedando nuevamente atrasado el tipo de cambio, que el dólar está quedando atrasado por la inflación y por el crawling peg del 2% mensual, es decir, las mini devaluaciones diarias que llevan a un ritmo del 2% mensual, y que la Argentina se está volviendo nuevamente muy cara en dólares, ¿no? Ayer Milei envió la señal diciendo, muy enojado, que obviamente no va a devaluar. Pero ¿cuál es su visión, no? Porque todos le dicen, bueno, estás acumulando reservas en el Banco Central, pero manteniendo el cepo, y si querés mantener el cepo, lo podés hacer con este dólar atrasado que pone a la Argentina muy cara en dólares. Bueno, en un momento tan crítico como la Argentina, donde tenemos más del 50% de nuestros ciudadanos que están bajo la línea de pobreza, Maxi, la posición de quienes somos hacedores de políticas públicas, de quienes entendemos cuáles son las oportunidades que la Argentina tiene en el mundo, tenemos que proponer qué hay que hacer más que criticar. Entonces, cuando hablamos del tema cambiario, la manera de enfocar este tema es ir eliminando la cantidad de restricciones que hoy hay en el mercado cambiario y que en particular hay que irlas desandando uno a uno. Como usted sabe, va a ser imposible salir del cepo de un día para otro y de manera total, pero sí alguna de las restricciones. Por ejemplo, usted sabe que en el contado con liquidación, en el principal mercado financiero que hoy tiene la Argentina, hay restricciones para la compra. No se puede comprar más de 200 millones de pesos por día, que eso es un montón de plata para cualquiera de nosotros, pero para las empresas que tienen un giro diario es una restricción. Es una restricción también que el 20% de las exportaciones deben liquidarse artificialmente, digamos, en el mercado de contado con liquidación. Usted tome las exportaciones de un mes de Argentina, que son aproximadamente en promedio 6.000 millones de dólares, esto genera que el 20% de eso son 1.200 millones de dólares que obligatoriamente están yendo al mercado de contado con liquidación. Mi propuesta para trabajar y salir hacia adelante y poder realmente evaluar en términos relativos el tipo de cambio, es que hay que ir eliminando día tras día, a partir del día de mañana, este tipo de restricciones para darle libertad al mercado financiero de ver, en definitiva, dónde se ubica el tipo de cambio, y entonces ahí vamos a tener una referencia real. Es decir, el camino, Maxi, es ir eliminando restricción por restricción, y de ahí en más vamos a tener un sendero real para el tipo de cambio. Le hago dos preguntas más. Una, el Banco Central hoy volvió a bajar la tasa de interés que paga por los pases, es decir, por la deuda que coloca a los bancos. Esa tasa bajó del 70 al 60%, con lo cual los bancos se van a dar vuelta y van a bajar la tasa de interés que pagan por los plazos fijos, que ya estaba en alrededor del 5% mensual, y ahora puede llegar a bajar al 4,5% mensual, es decir, una tasa que está por debajo, por ahora, de la tasa de inflación. ¿Usted ve que hoy sigue conveniendo hacer un plazo fijo, o en el plazo fijo está perdiendo poder de compra de sus ahorros? No, está claro que se puede mantener este tipo de tasa de interés porque hay cepo cambiario. Si no tuviéramos cepo cambiario,
sería imposible mantener e ir bajando. Está claro que la política, como usted sabe, es licuar los pasivos remunerados del Banco Central, que antes se llamaban LELIQ y ahora se llaman PASE porque son a un día, y eso se ha ido logrando porque claramente ha disminuido el pasivo del Banco Central y hay entonces un saneamiento parcial en términos de lo que debe el Banco Central. Pero por supuesto que si le estamos hablando al ahorrista, hay que buscar, en general, bueno, quienes están más en el mercado financiero pueden elegir títulos en particular que estén ajustados por inflación, pero digamos para el ahorrista que nos está mirando, en su banco tiene fondos comunes de inversión que están invertidos en títulos que estén ajustados por la inflación y eso es lo que permite mantener, por lo menos, o salir empardado con la tasa de inflación en los próximos meses y que los ahorros no vayan perdiendo capacidad adquisitiva. La otra y la última pregunta que quería hacerle era respecto a lo que está pasando en la economía real. Uno ve un proceso de desinflación. Claro. Por un lado, el dólar oficial va al 2% mensual, es casi un dólar fijo, ¿no? Es como una especie de ancla nominal de referencia de precios de la economía. Los dólares financieros pseudo libres también están clavados, digamos, porque hay mucho cepo y parte de las exportaciones entran por ahí. Y la economía está desinflacionando, pero porque hay un derrumbe muy grande del nivel de actividad, de las ventas, del consumo, de la inversión, una caída muy grande en todos los sectores. Hay una discusión también los economistas respecto a cómo puede salir la economía de ahora en más. Ayer Milei fue muy categórico. Hay algunos economistas que dicen que la economía puede salir en B corta, es decir, reactivarse rápidamente. Otros dicen como si fuera la pipa de Nike, más lentamente. Y Milei ayer usó una metáfora novedosa respecto a cómo cree que se va a reactivar la economía. Miren. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal. Menos mal. Bueno. Bueno, uno supone que se está refiriendo a que va a haber una salida muy rápida de la economía, ¿no? Casi hacia arriba, digamos, ¿no? Evidentemente. ¿Usted ve también esa recuperación económica? Depende de lo que haga el gobierno hacia adelante. Para que crezca la economía tiene que crecer el consumo y, Maxi, para que crezca el consumo tiene que crecer el salario real, que lamentablemente viene cayendo en los últimos 5 años en la Argentina. Y para esto entonces el salario le tiene que ganar a la inflación. Y acá hay 2 maneras de hacerlo. Obviamente que caiga la inflación de manera dramática en los próximos meses y que también mejore la productividad, haya paritarias libres y por lo tanto se pueda recuperar el valor del salario. La segunda variable es que crezca la inversión y para esto hay que darle un horizonte a todo el sector privado, no solo en las industrias donde aparecen claramente como ganadoras, como lo es la energía, la minería, el agro, los servicios del conocimiento, pero la Argentina está para más, necesita desarrollar sus industrias, sus servicios, poder salir a mercados internacionales y bueno, de esto depende entonces tener una salida vigorosa, poder generar un verdadero crecimiento del salario real porque el consumo impulsa el 70% aproximadamente del crecimiento económico, impulsar la inversión no solo en los sectores que acabamos de mencionar, sino realmente con una simplificación impositiva. Argentina debe tener 2 revoluciones por delante para precisamente salir de manera vigorosa, una revolución impositiva que simplifique y que pueda bajar impuestos que son distorsivos, por supuesto ampliando la base de tributación, generando que haya más contribuyentes en nuestra economía, incorporando trabajadores a la formalidad y por lo tanto que haya más recursos para la seguridad social por trabajadores que están formalizados y también por salir a buscar nuevos mercados internacionales, entender por dónde se están trabajando las nuevas cadenas de producción en el mundo, sobre todo en vista de los conflictos que hay en el mundo que nos plantean oportunidades para la Argentina. Esa es la manera de crecer de forma sostenida y entonces de tener una recuperación en B. ¿Es posible? Sí es posible. Depende de lo que haga
la política económica en los próximos meses. Sí, usted sabe que, no quiero profundizar ahí, pero el presidente dice, yo voy a ordenar la economía. Voy a sanear el Banco Central, bajar la inflación y después que el sector privado, que el mercado haga eso. No voy a estar desde la Cancillería o del Ministerio de Economía identificándole mercado al sector privado. El sector privado sabe hacerlo mucho mejor que el Estado. Bueno, lo que ocurre, Maxi, es que cuando uno mira los mercados internacionales sabe que hay una cantidad de regulaciones, por ejemplo, sanitarias, fitosanitarias, medioambientales, por ejemplo. Hoy el mundo, y Argentina tiene una gran oportunidad, por ejemplo, en la medición de la huella de carbono. Cuánto dióxido de carbono, cuánto carbonizamos, cuánto nuestras industrias, cuánto nuestro agro carboniza el medio ambiente, y tenemos una ventaja agregada porque somos un país que descarboniza, o sea que sus industrias, que nuestro agro, por tener tecnología como la siembra directa, porque nuestros árboles, nuestra forestación, lo que nos permite es ser acreedor del medio ambiente en el mundo. Bueno, esto tiene estándares medioambientales que los está poniendo hoy, por ejemplo, la Unión Europea para el ingreso de sus productos. Esto necesita negociaciones que se hacen de gobierno a gobierno, se necesitan establecer estándares internacionales para ingresar en nuevos mercados, y esto no lo hace solo el sector privado, de manera tal que yo estoy convencido que se necesita un Estado eficiente, un Estado que gaste bien, que no sea gastomaníaco, pero que tenga la capacidad de nivelar el campo de juego para que Argentina pueda mostrar todo ese potencial que tiene y aprovechar las ventajas que hoy nos brinda el mundo. Redrado, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el expresidente del Banco Central. Placer, como siempre. Gracias.